Dios me los bendiga, amados hermanos presentes de la iglesia Jesús el Buen Pastor, a todos los hermanos también pertenecientes a esta iglesia que nos están viendo en este momento o nos van a ver, a los hermanos que se unen en diferentes países, diferentes regiones, también sean bienvenidos a la casa del Señor. Estamos agradecidos con Dios por este día que nos da. El día que hizo el Señor, como dice el salmista, nos gozaremos, nos alegraremos porque este es el día en el cual Él nos ha permitido venir no solamente a su casa a adorarlo juntos, sino que nos ha permitido la vida, y esa es una bendición muy grande. También sigamos orando por la necesidad, como han mencionado mis hermanos, y todos sabemos de este terremoto tan terrible que ha sucedido en Venezuela. Oremos por todos los hombres, dice la Biblia que debemos de orar. Debemos de orar por todos y tener conciencia de que el Señor Jesucristo vino para que los pecadores sean salvos. Y también oremos por el pueblo de Dios que está en Venezuela, pueblo que lavado, redimido con la sangre de Cristo, y por todos aquellos que están sufriendo. Realmente estamos viendo cumplimientos de la palabra de Dios, como dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 24, que habrán terremotos en diferentes lugares. Y si bien usted sabe, el día que sucede este terremoto en Venezuela hubieron diferentes terremotos en diferentes lugares el mismo día. Algunos lo sufrieron de noche porque estaban del otro lado del mundo, otros lo sufrieron de día. Incluso aquí en California se manifestó ciertos temblores que son catalogados ya también en la escala de terremotos. Definitivamente la palabra de Dios se cumple. Quizá muchos, cuando uno dice esto, dice terremotos siempre han habido, sí, pero no como que se den varios en un mismo día y que cada vez sea, como dice la Escritura, como dolores de parto. Cuando la mujer va a dar a luz, los dolores se incrementan. De esa manera estamos viendo que estamos viviendo, pero el Señor guarda a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos confiamos en el Señor? Que Él está en control. Yo le voy a pedir que me acompañe y oremos. Oremos y agradezcámosle al Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, porque en todo tú estás en control. Pedimos en este día por el pueblo de Venezuela, Señor, allá donde hay mucho sufrimiento en este momento. Pedimos, Señor, que tu mano poderosa se manifieste para que muchos vengan al arrepentimiento y a la salvación. Y otros que ya han venido a tu presencia, Señor, también sean ayudados en medio de la angustia. Tú dijiste y has prometido a tu pueblo: yo estaré contigo aún en la angustia, en la necesidad. Y en eso confiamos. Padre, pedimos en este momento como iglesia, como cuerpo de Cristo, y rogamos también que nos envíes tu palabra para que podamos nosotros compartirla con denuedo. Podamos nosotros, Señor, compartir tu palabra y seamos edificados como es tu voluntad por medio de tu Espíritu Santo. Lo pedimos con fe, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, le voy a invitar que me acompañe a la primera carta dirigida a Timoteo. Y vamos a basar el tema de hoy en el capítulo 3, en el verso 14 y 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15.
Acompáñeme usted y dice la Escritura de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte, de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Es interesante cómo el apóstol Pablo saluda y le dice a Timoteo que la iglesia es columna. Esto quiere decir que la iglesia debe de exhibir en sí la verdad del evangelio. Nosotros como iglesia somos responsables de traer la verdad, de exhibirla en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar y con nuestros hechos. También se refiere la palabra baluarte que la iglesia tiene la responsabilidad de preservar y defender la verdad frente al error, porque vamos a encontrar errores, vamos a encontrar personas que van a torcer la palabra, van a tomar la palabra para sus propias ganancias o sus propios propósitos, pero nosotros debemos ser como iglesia columna, sostener la verdad del evangelio, y tenemos la responsabilidad de preservar y defender la verdad frente a cualquier error, pero con valentía, con denuedo, tal como el apóstol Pablo lo hizo. Nosotros vemos en los primeros capítulos de la primera carta a Timoteo que el apóstol Pablo dirige esta carta a Timoteo y le saluda con amor y le saluda y le dice verdadero hijo en la fe. Luego le ruega que se quede en aquella iglesia en Éfeso, lo que hoy conocemos o lo que antes era como el área de Asia Menor, lo que ahora en día es el país de Turquía, a donde se encontraban las 7 iglesias que habla el Apocalipsis. Pero Pablo tenía necesidad de ir a Grecia a ministrar a la iglesia de Macedonia, pero le ruega y le dice a Timoteo: quédate aquí en Éfeso mientras yo voy y ministro a los hermanos allá, y le manda y le recomienda que ordene, que tome autoridad y le ordene a muchos a dejar de estar hablando enseñanzas falsas. Tales eran fábulas, eran leyendas, eran cosas relatos de supuestos héroes bíblicos, pero que exageraban y suponían y confundían a la gente. Otros llegaban con genealogías interminables, le dice que eso no sirve para nada, solo trae disputas. Y mucha gente se basaba en el Antiguo Testamento, en la Torá, y comenzaban a sacar genealogías de personajes y exageraban el asunto y complicaban todo. Y eso lo tomaban como una base para salvación, y entonces la gente encontraba muy difícil entender. Pero el apóstol Pablo le dice: prohíbe a estas personas que hagan eso, toma autoridad, y que no hagan eso porque comienzan con fábulas, con leyendas, empieza con genealogías interminables que solo acarrean discusiones y a nadie edifican. Pero Pablo también le dice que el propósito del mandamiento que el Señor trajo a través del evangelio, ese propósito del Señor es el amor nacido de un corazón limpio. Veamos qué importante es tener un corazón limpio. El salmista decía: Señor, ¿quién subirá al monte? ¿Quién subirá al monte de Sión? ¿Quién subirá al lugar de tu santidad? Y luego dice: el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a las cosas
pasajeras, a las cosas vanas, a las cosas que de nada ayudan, que pueden ser buenas por un momento o ser superficiales, bonitas, atractivas, pero que de nada sirven. Entonces el apóstol Pablo dice que hay que tener un amor nacido de un corazón limpio. Pero un corazón limpio, hermano, no lo podemos nosotros obtener sino únicamente a través de la sangre de Cristo. Porque quien nos limpia de todo pecado, quien nos quita todo aquello, hermano, que debemos de aborrecer. Nosotros como hijos de Dios, en nuestro caminar tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir viendo las cosas como dice la Escritura, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Cuando el día inicia y cuando raya el alba, ¿no ve usted un día hermoso? ¿No ve los colores hermosos en el cielo? Pero mientras pasan los minutos, aquel color va variando y va siendo distinto en hermosura, pero el día va aclarando más. Dice que la senda del justo, la senda de aquel que cree en Jesús, debe de ser así. Cuando venimos a Cristo y nos amanece, debemos de comenzar a identificar por la luz aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y mientras el tiempo pasa, hermano, de nosotros debemos de ir aborreciendo las cosas que Dios aborrece. Aborrece la mentira. Dios aborrece aquel que siembra pleitos entre hermanos. Dice que Dios aborrece eso. Dios aborrece la hipocresía. Y así nosotros debemos de ir investigando nuestra vida, cómo está, escudriñándola y pidiéndole a Dios que nosotros veamos las cosas como Él las ve, que tengamos el sentir que Dios tiene para que en realidad nos amanezca. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, es necesario que en la iglesia verdadera del Señor haya un amor nacido de un corazón limpio, con una buena conciencia. Miren la importancia de tener una buena conciencia y de tener una fe no fingida. ¿Cómo podemos crecer en fe? La única manera de crecer en fe es a través de las pruebas. La Biblia dice que la prueba trae paciencia, porque cuando estamos en prueba no tenemos el control de la situación, más tenemos que esperar. Entonces nos produce paciencia la prueba, pero a la vez la prueba nos va a producir fe, porque en la espera es donde nosotros vamos a confiar que aquel que nos llamó, aquel que está trabajando en nuestra vida es fiel para terminar el trabajo, aún en el dolor y aún en no entender lo que está sucediendo. Entonces la fe se fortalece. Es curioso que los apóstoles le decían al Señor, fortalece mi fe, ayúdanos a tener esa fe que tú tienes, enséñanos a orar como tú oras. Cuando nosotros oramos debemos de orar con fe, creyendo, dice el apóstol Santiago, que lo que pedimos lo vamos a recibir, pidiendo y sabiendo que Dios nos escucha. Entonces eso es fe. Y aquí le dice el apóstol Pablo que el amor, o sea, el mandamiento de Dios debe de ser nacido de un corazón puro, un corazón limpio, que tenga una buena conciencia y una fe no fingida, porque advierte el apóstol Pablo diciendo que los que se desvían de estas cosas que hemos mencionado, de tener un corazón limpio, o sea, tener un amor nacido de un corazón limpio, los que se desvían de tener una conciencia pura y los que se desvían de tener una fe verdadera, terminan únicamente apartándose y teniendo una palabra vana que para nada vale. Hay gente que habla muy bonito, pero sus palabras no tienen
un significado que perdure. Pero dice, mas la palabra del Señor permanece ¿cuándo? Para siempre. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios escrita, o la escuchamos de alguien que la predicó hace 50 años o 30 años, pero la predicó tal y como es, esa palabra guarda su valor. Cuando leemos la Biblia, un libro escrito a través de las edades, guarda su valor. Alguien decía, ponga a 5 personas a escribir un libro cualquiera, y ese libro, esa obra va a ser un desastre, porque cada quien va a poner sus pensamientos, cada quien va a poner su criterio, y no se van a poner de acuerdo. Mas la Biblia fue escrita cuando nace Jesús, ya tenía más de 1500 años de haberse escrito, o se estaba cumpliendo 1500 años de que se había escrito lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y luego pasan aproximadamente 100 años más y se escribe el Nuevo, y la Biblia no se contradice en nada. ¿Cómo es posible que gente que vivió en diferentes edades, en diferentes costumbres según su tiempo, escriben un libro que ahora conocemos como la Biblia, la palabra de Dios, y toda coincide? Eso es un milagro, eso es nada más la obra del Espíritu Santo que inspiró a cada hombre, según no solamente su inteligencia, sino según su cultura que tenía en ese momento y qué tal intelectual era esa persona. Conocemos que el apóstol Pablo era un hombre muy intelectual. Conocemos que Moisés, a quien se le atribuyen los primeros 5 libros del Pentateuco, que se llama así por ser 5 libros, era un hombre brillante también, Moisés, ya que él había sido a un candidato para ser un faraón en su tiempo. Era un hombre estudiado, pero luego vemos nosotros los libros de los jueces. Y comenzamos a examinar que Dios usó a cada quien según su capacidad, pero la esencia de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, está plasmada ahí. Ahora, viene el apóstol Pablo también y le dice que él agradece a que Jesús, el Señor Jesucristo, lo tuvo por fiel a él, dice el apóstol Pablo, me tuvo por fiel a mí en ponerme en el ministerio. Entonces, hermano, cuando Dios te llama a un ministerio, cualquiera que éste sea, es que te ha puesto por fiel. Cuando tú ministras la alabanza aquí, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú ministras las ofrendas, cuando tú sirves a los hermanos, en cualquier área que el Señor te ponga, es que te ha tenido por fiel en el ministerio. Y eso es algo grande, porque el apóstol Pablo dice que el Señor me ha tenido por fiel de ponerme en el ministerio, a pesar que antes yo era, dice, un perseguidor de la iglesia, era un blasfemo, era un hombre de lo peor. Él se describe a sí mismo como un perseguidor, alguien que injuriaba a la iglesia, pero dice, pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí porque Él sabía que yo lo hice en ignorancia y en incredulidad. Veamos entonces que Dios perdona la incredulidad y también perdona la ignorancia. Pero cuando alguien sabiendo hacer el bien no lo hace, cuando alguien teniendo la fe y poder escogiendo la fe no la escoge, entonces el Señor le cobra. Porque dice que al que más se le da, más se le demanda. Entonces yo creo que en esa lista estamos nosotros, que en otro tiempo no buscábamos a Dios, no estábamos interesados en las cosas de Dios. Sin embargo, Dios nos tuvo por dignos de llamarnos a servirle al ministerio en lo que estamos haciendo cada uno. Veamos que también el apóstol da instrucciones
instrucciones para orar. La oración es algo muy importante, mis hermanos, en nuestra vida y debemos de irla cultivando. Debemos nosotros, dice el apóstol Pablo, que cuando vengamos a Dios, vengamos con acciones de gracias y con rogativas. Y vea aquí lo que Él nos enseña por medio del Espíritu Santo. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Interesante, dice, ¿por quién? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bueno, este día estamos viendo el tema, una iglesia espiritual y sana. Entonces, es importante que nosotros sepamos a qué le llama el Señor una iglesia espiritual. Una iglesia espiritual es una iglesia que está guiada por el Espíritu Santo. Y que por ser guiada por el Espíritu Santo, por su poder a través de la palabra, va a tener sanidad en el alma, va a tener sanidad en el espíritu y va a poder saber administrar estas cosas que el Señor nos está delegando. Por ejemplo, debemos de orar por todos, por todas las personas, pero debemos de hacerlo con rogativas, dice, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, pero dice por los reyes. Hermano, es importante que nosotros oremos por quienes nos gobiernan. No importa quién esté gobernando, en el caso nuestro, como en el caso de muchos que nos están viendo en diferentes países, tienen un gobernante, quizá no votaron por él, o quizás sí. Pero aparte, o sea, definitivamente sea que hayan votado o no hayan votado por esa persona, hay que orar por el que está en el gobierno, para que las decisiones que tome sean buenas decisiones. Y vea que el apóstol Pablo nos instruye por qué. ¿Por qué orar por los reyes y por los que están en eminencia? Para que vivamos quieta y reposadamente. Es importante. Últimamente, hermano, nosotros hemos estado viendo que el presidente de esta nación ha estado tomando unas decisiones a veces pues nos parecen extrañas, pero debemos de orar para que el Señor lo ayude, para que el Señor lo guarde a él, a su familia. Es importante, ¿por qué? Para que vivamos, como dice la Biblia ahí, pues con quietud, reposadamente, en toda piedad y honestidad. O sea que no importa quién esté en el gobierno, nosotros somos llamados a orar por ellos, según dice la Biblia. Y añade algo más, y dice el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que debemos de orar por medio de Cristo. Pero también dice la Biblia que a Dios le agrada que nosotros oremos por los que nos gobiernan. Es algo que es grato delante de Él. Es algo que el Señor nos pide que hagamos por medio de la enseñanza del apóstol Pablo. Veamos algo más y vamos a ir rápido. Pablo se denomina a sí mismo como un predicador y maestro de los no judíos. Recordemos que al apóstol Pedro el Señor le delega ministrar a los judíos. Le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y luego le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Eso quiere decir que el apóstol Pedro tuvo el privilegio de ministrar judíos, tuvo el privilegio de ministrar a sus compañeros ministros, corderos, y tuvo también el privilegio
en cierto modo también de ministrar gentiles. Pero su llamado fue al pueblo judío. El llamado del apóstol Pablo, él dice: yo soy predicador y maestro de los no judíos. El apóstol Pablo dice que también el Señor lo llama a ser el perito arquitecto de la iglesia. Veamos qué nos dice en el capítulo 2 de la carta a Timoteo, versos 7 y verso 8. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren, ¿en dónde? En todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Veamos que esta instrucción es tan importante. ¿Por qué es importante que lo que aquí dice el apóstol Pablo? Pues es importante porque cuando venimos delante de Dios a adorarlo, es necesario, hermano, que nos examinemos, que no vengamos con ira, que no vengamos en contienda con los demás, con nuestros hermanos, ya sea hermanos en la carne o hermanos en Cristo, o vecinos, o compañeros de trabajo, o con aquellas personas que nos rodean. La Biblia dice: airaos, nos da permiso que nos airemos, pero dice: pero no pequen. ¿Qué es pecar? Es que la ira tome control de ti y comiences a decir cosas que no debes, o a retener cosas en tu corazón que te llenen de amargura y luego de rencor, etcétera. Entonces aquí la instrucción es que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, o sea, manos dedicadas a Dios, pero que estén sin ira y sin contienda. Mire, lo que estamos viendo nosotros en las cartas o en esta carta de Timoteo es cómo comportarnos, dice el apóstol Pablo. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia. Y que la iglesia es la columna y el baluarte ¿de qué? Del evangelio. Esto es doctrina sana, es sana doctrina. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos viviendo en la sana doctrina? Leamos el libro de Timoteo o la carta a Timoteo, las dos cartas. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor usa a Pablo para instruir allá en aquel tiempo e instruirnos a nosotros. Veamos algo más, el comportamiento de la mujer en la iglesia. Interesante ese tema, ¿no? Vea qué es lo que dice el apóstol Pablo. Aquí mismo, en el capítulo 2, verso 9 y verso 10, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pero veamos que la primera parte dice que las mujeres cómo se deben de vestir, de ataviar, con ropa decorosa y con pudor y modestia. O sea, que la mujer se sepa vestir. Y que esto viene de la influencia de una madre. Porque la mamá es la que viste a los hijos. Y una madre debe de saber vestir a sus niñas desde que son chiquitas. ¿Cómo dice ahí? Con pudor, con modestia. Cuando la mujer llega a una edad de su juventud, pues debe de haber aprendido ya, o si no, debe de aprender, según dice la Escritura, a vestirse con una ropa bonita, quizá la moda, pero que sea decorosa, que sea con pudor, que no ande enseñando de más, que no ande
provocando a los varones. Por esa razón lo dice el apóstol Pablo. Y luego dice, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni vestidos costosos. Bueno, muchos toman esto ya como algo que le dicen a la mujer cómo debe de vestirse, y el apóstol Pablo no está diciendo eso. Él está dando recomendaciones generales como las que acabamos de decir, pero cuando habla de peinados ostentosos, está hablando de que en el lugar a donde estaba ministrando Timoteo, que era Éfeso, habían problemas. Y habían también costumbres en ese lugar donde el ser ostentoso en el caso de la mujer, vestirse con oro, con perlas, obtener cosas muy costosas que a veces estaban fuera del alcance económico, era muy popular. Había mucha vanidad, había mucha superficialidad en la gente, y a Dios no le agrada eso. Hermano, es como que si tú puedes comprarte algo según sea tu presupuesto. Por decirte algo, un par de zapatos, si tu presupuesto te lo deja que lo hagas, sin haber faltado a tus responsabilidades en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con la colegiatura, con los gastos de la casa. Y si te puedes comprar un par de zapatos caros, cómpratelos. Pero si vas a dejar de hacer o de pagar o de tener responsabilidades en tu casa por comprarte un par de zapatos que son caros, eso no le agrada a Dios. Porque está fuera del orden. O sea, debemos de vivir nosotros conforme nosotros podemos. Y por eso la Biblia dice y nos dice que no codiciemos lo que otro tiene. Porque otro tú le puedes ver una bonita casa, un bonito carro, y gracias a Dios dice, alégrate con los que tienen, que nos gocemos con los que se gozan, que lloremos con los que lloren, pero que no deseemos lo que el otro tiene. Porque muchas veces son apariencias. Muchas veces tú puedes ver a alguien en un carro muy lujoso, pero no sabes cómo le hace para al fin de mes pagar ese carro. Decía alguien en una ocasión, refiriéndose al pueblo de Israel o a los judíos, decía, tú ves a un judío con una camisa de $10, pero tiene 10 millones en el banco. Tú ves a un judío manejando un carrito todo viejito y ves a alguien en un Lamborghini a la par de él, ¿qué le pasa? Pero el que va manejando el Lamborghini no sabe, ahí se le va el sueldo pagando eso. Mientras que el judío es el dueño del edificio donde venden los Lamborghinis y anda con un carro viejito. Nos damos cuenta que muchas veces la gente solamente quiere tener una pantalla, a veces ni de lo que tiene. Entonces nosotros debemos de aprender lo que la sana doctrina nos dice. Al Señor no le agrada, en el caso de la mujer, en el caso en Éfeso, que se daba mucho eso, que anduvieran con peinados ostentosos, con oro, con perlas y con vestidos costosos que no podían costearlos. Pero la recomendación es que se atavíen con una ropa decorosa, con pudor y modestia. Y luego dice el apóstol Pablo, dando instrucción a las mujeres, no hagan eso, no se pongan cosas ostentosas, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. O sea que valen más las buenas obras de una mujer que críe bien a sus hijos, que ame a su esposo, que sepa tener su casa en orden y de dar un buen testimonio con la gente, ser una mujer que sea la corona de su esposo.
o sea, la honra de su esposo. Eso es lo que recomienda Doctrina Sana. Pero no solo eso, sino que dice también, y esto me llamó mucho la atención, porque dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en, ¿qué dice? En silencio. Y voy a quedarme hasta ahí porque yo una ocasión estaba escuchando a alguien predicar de eso y se levantó una dama y dijo, es que Pablo era un machista, dijo así. Y se levantó y se fue enojada. Y si lo leemos solamente como ahí dice, cualquiera podría pensar eso. Pero si nosotros profundizamos en el texto y analizamos lo que el apóstol Pablo está diciendo, los eruditos, los estudiosos de las Escrituras, muchos de ellos consideran que la instrucción que el apóstol Pablo está dando en este libro era una instrucción local en Éfeso, por las costumbres que tenían en ese lugar. Era algo local y temporal que el apóstol Pablo estaba dirigiendo para resolver un problema concreto en esa congregación en Éfeso. Y cómo ellos apoyan esta idea, esta enseñanza que el apóstol Pablo lo único que quería era corregir lo que en ese lugar estaba pasando. Vea que en otros lugares como en Corintios, en el área de Corintios, las mujeres profetizaban públicamente. Pero veamos qué sigue diciendo. Primero empieza diciendo, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Primero está enseñando de que el varón es la cabeza. Pero no es que la mujer no pueda opinar, no pueda hablar. No está diciendo eso, sino había un problema local. La mujer en sí, pues va a tender, según dice el Génesis capítulo 3, cuando el Señor le dice a la mujer, el varón se va a enseñorear de ti. Eso sí, le está diciendo el Señor, está hablando del machismo. Eso sí es machismo, que el varón se enseñoree de la mujer. Pero también la mujer como tal va a querer señorear también. Entonces, ¿no se ha dado cuenta que en ciertos pueblos, ciertos países, las mujeres son mandonas? Y son por áreas. No en todo, pero en general hay una tendencia que la mujer quiere también tomar autoridad sobre el varón. Y a eso es lo que el apóstol se está refiriendo. No es que la mujer no tenga una opinión. Hay mujeres muy inteligentes, hay mujeres muy capaces que hay que darles el lugar, que hagan y que pongan sus ideas. Tal es el caso de lo que vamos a ver. El apóstol Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Ahí está. Dominio sobre el hombre, sino estar como en silencio. Pero investigaba yo que cuando habla de silencio, la palabra griega que se usa ahí, no está hablando de que se calle, sino que está hablando de que aprenda, que mientras aprende, lo debe de hacer calladamente para aprender mejor. No está diciendo el apóstol Pablo que debe mantenerse en silencio. Luego dice, porque Adán fue formado primero. Entonces, lo que está enseñando es el orden en el hogar. El varón es la cabeza. Después Eva, y luego dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero lo que aquí se está hablando es lo siguiente. El apóstol Pablo no está diciendo que eso es en general, está hablando de Éfeso. En Éfeso existía un problema.
¿Y sabe cómo podemos comprobar esto nosotros? Porque veamos aquí en 1 Corintios 11:5. El apóstol Pablo, que es otra región, que no es Éfeso, dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, que dice afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si que se hubiese rapado. Pero cuando una mujer está haciendo eso, ¿lo está haciendo en dónde? ¿En su casa? Porque veamos cómo dice aquí. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, pero una mujer que profetiza ¿está en silencio? No, ¿verdad? Y si está diciendo que se cubra la cabeza, es porque está en público. Vemos ahí que no hay contrariedad. Lo que pasa es que el apóstol Pablo está diciendo, allá en Corintios las mujeres deben de profetizar, pueden levantarse en público o hablar, pero con su cabeza cubierta, como un orden. Pero quiere decir que el apóstol Pablo autorizaba a la mujer a profetizar en público. Y no solo eso, sino que también vemos aquí en Hechos capítulo 18, que aquí existía una pareja de esposos que su nombre era Aquila y Priscila. Y que dice que a esa área donde ellos estaban en ese momento llega un varón que era, pero tremendo en las escrituras. Y era un doctor en lo que eran las escrituras del Antiguo Testamento, y que debatía con los judíos y les demostraba con las escrituras que Jesús era el Mesías. Sin embargo, este varón llamado Apolos no conocía acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y él conocía el bautismo de Juan, del arrepentimiento. Y dice que entonces lo toman aparte la pareja. Y dice que, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Quién? Este varón, Apolos. Pero cuando le oyeron, vea el orden. ¿Cómo lo dice Pablo? Cuando lo oyeron, ¿quién? Priscila era la esposa. Y luego pone a Aquila en segundo lugar. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo ahí la mujer? Enseñando. ¿Y a quién le está enseñando? A un varón. Vemos entonces que hay que leer bien la escritura uno. Lo que el apóstol está tratando con Timoteo es en Éfeso, porque en Éfeso había un problema que él quería resolver en cuanto a la mujer. Pero en Corintios no, en Corintios vemos a la mujer juntamente con su esposo enseñando a un varón. Y también vemos en Corintios a las mujeres profetizando en público, o sea, daban la palabra de Dios en público. Entonces hay que leer bien las escrituras para realmente entender la sana doctrina, lo que dice la Biblia, cómo la iglesia de Cristo debe de comportarse. ¿Qué es lo que hay en la iglesia? Esto es muy importante porque cuando vemos esto, hermanos, debemos nosotros entender que como hermanos en Cristo, como creyentes en el Señor, debemos de estar basados a la Escritura. Todo lo que se dice, todo lo que se habla tiene que tener una base en la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya para que venga, ¿quién? El otro, dijo. ¿Y quién es el otro? Él dijo, el Consolador. ¿Y qué va a hacer Él? Él les va a guiar a toda la verdad y les va a recordar las cosas que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a recordar primero las cosas que Cristo dijo
Y luego va a usar su poder, porque el Señor dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo con su poder va a usar la palabra para instruirnos, para enseñarnos, para decirnos las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos de hacer. Entonces, la conclusión es que busquemos nosotros el poder del Espíritu y que sepamos las Escrituras, porque ¿cómo el Espíritu Santo te va a ti a instruir si tú no sabes la Escritura? Hay cosas que Dios va a hacer por ti, pero hay cosas que nosotros debemos de hacer. Y una de ellas, ¿qué es? Pues leer las Escrituras, estar enterados de qué dice la palabra para que el Espíritu Santo venga y te diga exactamente cómo la debes de aplicar y en qué momento. Fíjense que hay cosas en la Biblia que van a hacerse en diferentes circunstancias, momento y tiempo, en el tiempo de Dios. Hay cosas que te van a pasar en un momento y el Espíritu Santo te va a revelar en ese momento qué debes de decir, qué debes de hacer, y te lo va a decir a tu corazón, pero basado en la palabra. El Espíritu Santo jamás va a contradecir lo que está escrito. Alguien me decía cuando le daba esta explicación, bueno, pero antes no había Biblia. Y yo le digo, sí, siempre ha habido. Porque cuando Jesús vino, entonces, ¿qué les habló pues? La ley, la palabra, la Biblia. Y cuando Jesús resucita al tercer día y se va, ¿no estaba escrito el Nuevo Testamento? No. Pero se terminó de escribir en el año 56 al 66 y quizá podríamos decir al 96 con el apóstol Juan. Pero ellos escribieron todo lo que vieron acerca del verbo, como dijo el apóstol Juan, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído con respecto al verbo de Dios. Bueno, él caminó con el verbo de Dios. El apóstol Pedro seguramente le ayudó Lucas o Marcos a escribir sus epístolas, ya que Pedro no era hombre de letras, pero seguramente alcanzó la sabiduría de Dios y alguien que era versado cómo escribir le ayudó. El apóstol Pablo, en cambio, era un hombre muy versátil. Sin embargo, dice la Biblia que uno de los que le ayudaron fue Lucas, el médico, a escribir, porque él era un buen escritor. Nos regaló el evangelio que lleva su nombre, de Lucas, y el libro de los Hechos. Vemos, pero el Espíritu Santo nos da la capacidad para que nosotros tengamos su guianza. Pero hermanos, tenemos que buscar la sana doctrina. Tenemos que buscar cómo le agrada al Señor que vivamos. Y vivamos cada día. ¿Cómo ser un buen esposo? La Biblia nos dice eso. Dice esposos que dice amen. Amen a sus esposas. Fíjense la recomendación que nos da. Pero a la esposa le dice, esposas, respeten. Vemos las dos diferentes necesidades. A la mujer tiene una necesidad constante que el esposo le diga que la ama. ¿O no, mujeres? Ustedes díganme, porque a mí mi esposa me pregunta, ¿me amas? Sí, le digo, y le acabo de decir que la amo y me vuelve a preguntar. Entonces hay una necesidad en la esposa, que le reafirmen que la aman. Pero al varón, pues que le digan que lo aman a uno, pues qué bonito, ¿va? Qué bueno, dice uno, que me quieren mucho. Pero no es tanta necesidad. Al varón lo que le gusta es que lo respeten. El varón, la necesidad que tiene es que la esposa le dé su lugar. Es que la esposa diga, cuando van a tomarse decisiones, no vaya a decir, sí, hagámoslo.
la esposa va a decir, voy a hablar con mi esposo, voy a consultar con él, y luego juntos terminan tomando una decisión. Pero es que ese es el orden. Entonces por eso la Biblia dice, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero también a la esposa le dice, esposa, amen, respeten a sus maridos. Respétenlos. Háganlos sentir importantes porque lo son. Porque hoy en día, hermanos, se dan cosas que los hombres trabajan tan duro. Llegan a su casa cansados del trabajo y muchas veces no hay ni qué comer. O está la esposa esperando a decir, ¿no vas a cocinar? No, eso no debe de ser así. La esposa, por lo menos tenerle un platito caliente al esposo, de comida, atenderlo, felicitarlo, decirle, yo sé que trabajas duro. O sea, eso a un hombre lo necesita, que se le reconozca. Y no es machismo lo que le estoy diciendo. Es un orden. Es un orden. Yo en mi caso, hermanos, gracias a Dios, mi esposa cocina bien rápido. A veces me llama, me dice, ¿quieres que te cocine tal cosa o tal? Sí, le digo, yo ya sé que cuando llegue a casa, que va a haber de comida. Y eso también admito, tengo que aprender. Yo no sé cocinar. Pero algunas cositas sí las sé hacer. Y en lo que yo sé hacer, yo le ayudo también a mi esposa. O sea, tiene que haber una consideración mutua, ¿no? Si mi esposa cocina, pues entonces yo le voy, aunque sea, a ayudar a lavar algo, ¿no? Es que no se trata de señorío, se trata de ¿qué? De que aprendamos a vivir correctamente. El hombre es la cabeza de la casa, la mujer es el cuerpo del varón, dice la Escritura, pero también la mujer viene siendo la corona del varón. Y generalmente son los dos polos opuestos cuando se casan, ¿verdad? Porque qué aburrido sería si los dos serían igualitos, ¿no? Con el tiempo es que uno va acoplándose, ¿no? Con el tiempo es que a veces yo me visto y de ahí sale mi esposa y digo, nos pusimos de acuerdo cómo nos íbamos a vestir. Pero no nos pusimos de acuerdo, sino que dice la Biblia, se unirá el varón a su mujer y serán una sola carne, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Hasta en la forma de pensar ya con el tiempo comienza a parecerse. A veces en la forma de pensar, yo estaba pensando esto, yo también. Pero eso no es hacia el principio. Tiene que haber irse acomodando, acoplándose los unos con los otros. Pero todo eso lo podemos hacer a través de la palabra, a través de la fe, a través del Espíritu Santo. Porque Él nos guía a la verdad. El Espíritu Santo le va a acordar al esposo, ¿no dice la palabra ama a tu esposa? El Espíritu Santo te va a acordar, esposo. Pero el Espíritu Santo le va a acordar a la esposa, mira mujer, respeta a tu marido. Dale su lugar. No te pases, no digas esto, no digas lo otro. Ve cómo el Espíritu Santo nos va a recordar la Escritura, pero si no la conocemos, por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios todos los días, cuando nos levantamos, oremos y encomendemos nuestro camino al Señor. Oremos y digámosle, Señor, ayúdame en este día, guía mis pasos, guarda a mi esposa que se va a quedar trabajando en casa o va a tener que salir
o se queda con los niños, o se queda con los oficios de la casa. Es trabajo. Trabajar en casa no es cosa así nomás, porque no termina el trabajo. Más bien uno tiene que decirle a la esposa, ya siéntate, ya, ese trabajo ahí va a estar siempre. Encomendar a su esposa, encomendar a sus hijos pequeños, y si ya son adultos, pues hay que encomendarlos también. Encomendarse uno al Señor. Mire, todo lo que le estoy diciendo, eso es sana doctrina. Porque la sana doctrina nos enseña cómo vivir aquí, en familia, cómo vivir en matrimonio, cómo vivir en nuestras relaciones entre hermanos, de papá, de mamá, entre hermanos en Cristo, y ser bendición. ¿Cuántos quieren ser bendición? ¿Cuántos quieren que cuando los vecinos los vean, dice, ese vecino es de bendición? ¿No? Porque quizá cuando neva usted viene y dice, ya limpié mi parqueo, pero le voy a dar al vecino. Lo bendice, ¿no? Ya sale el vecino con su pala y, ¿quién me limpió? El vecino. Ah, qué bendición, va a decir. Pero ¿sabe qué? Algún día usted lo va a necesitar también. Quizá algún día usted se enferme y no va a haber quien le vaya a limpiar, y los vecinos van a ir a ayudarle, porque usted fue de bendición primero. A eso nos llama Dios, que seamos de bendición. A nuestros compañeros de trabajo, seamos de bendición. Usted sabe que hay compañeros que a veces hasta bromean fuerte, ¿no? Y a veces como que se les olvida ciertas cosas, y aunque usted sea así tranquilo y todo, siempre se pasan con ciertas cosas o bromas o cosas. Pues hasta en eso debemos de aprender a sobrellevar y enseñarles en cierto punto, pero con la guianza de Dios. Y van a decir qué bendición es fulano, qué bendición es sutano, y dar ese testimonio. Vamos a quedar hasta aquí, vamos a seguir más adelante hablando acerca de la carta a Timoteo, porque necesitamos la instrucción, hermanos. Como iglesia de Cristo necesitamos ser instruidos a cómo, dice el apóstol Pablo, a comportarse ¿a dónde? En la casa de Dios. A cómo comportarse, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, en la iglesia del Dios viviente, que es la columna y baluarte de la verdad. Que vivamos en verdad, hermano. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser gente que vivamos en la verdad. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta tarde. Ore conmigo y digámosle: Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra. Porque tu palabra es la única fuente, Señor, que tú has dejado para el que ha nacido de nuevo. Tu palabra dice que es pura. Tu palabra, Señor, es como la plata refinada en horno de tierra, 7 veces purificada. Esa palabra es la que nos va a guiar en este mundo, en esta tierra, para ser buenos esposos, buenas esposas a las mujeres, ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buenos hermanos, ser un familiar, un hijo de bendición para los padres, padres de bendición para los hijos. Señor, que en las familias haya comprensión, que alguien en la familia, Señor, como dice tu palabra, el amor cubre multitud de faltas, que por el amor las familias se unan, que por el amor de un miembro de la familia alcance misericordia.
que por el temor de Dios que haya en un miembro de la familia viva bajo la gracia de Dios. Que aprendan en el amor nacido de un corazón limpio, en una buena conciencia, Señor, y en una fe no fingida. Ayúdanos a ser la iglesia de Cristo, la iglesia viviente, esa columna y ese baluarte de la verdad. Ayúdanos, y cuando nos equivoquemos, Señor, cuando fallemos, cuando pequemos, Señor, tu palabra dice: 7 veces cae el justo, mas de ahí lo levanta el Señor. Que cuando nos equivoquemos no nos quedemos ahí, que cuando nos caigamos nos levantemos y sigamos caminando y confiando en tu verdad. Ayúdanos, Señor. Mira a cada hermano de los que están aquí, de los que también nos están viendo y nos van a ver. Tú conoces las necesidades, conoces, Señor, al que está triste. Tu palabra dice que haga oración. Aquí la instrucción es que oremos por todos los hombres, porque tú amas al pecador. Que oremos por las necesidades de los hermanos. Al que esté triste, que haga oración. Al que esté alegre, que cante cánticos de alabanza al Señor. Tu palabra nos da, Señor, solución para cada cosa. Que cuando nosotros veamos a alguien triste, también vayamos y lo ayudemos, lo levantemos, lo exhortemos, lo animemos. Porque hoy pueda ser ese hermano, mañana podemos ser nosotros. Al caído, dice tu palabra, que vayamos y con amor lo levantemos, porque mañana podamos ser nosotros los que caigamos y alguien más nos tenga que ir a levantar. Que seamos misericordiosos y que no seamos altivos, que seamos humildes y no arrogantes, que aprendamos con mansedumbre y cuando no sepamos algo, preguntemos a la persona correcta. Tengamos el discernimiento de quién nos va a ayudar, quién realmente nos puede ayudar, quién nos va a dar un buen consejo en el Señor. Que los hermanos sepan, Señor, que tú has puesto pastores para dar guianza. El pastor no lo puede saber todo, pero con la guianza de tu Espíritu Santo, tú darás la solución. Tú darás, Señor, la palabra apropiada. Pero hay que tener humildad, Señor, tanto del que viene a pedir el consejo como el que lo da. Ayúdanos a caminar en la verdad. El apóstol Juan decía: yo me gozo de ver a mis hijos caminando en la verdad. Señor, ayúdanos a caminar en la verdad. Gracias. Bendice este pueblo. Bendice a los que estamos aquí, Señor, buscándote de todo corazón. Y bendice a los que nos están viendo en diferentes lugares. Bendícelos y que tu presencia envuelva sus corazones. Que tu presencia dé testimonio de esta palabra que hemos hablado hoy. En el nombre de Jesús, gracias. Te agradecemos, Señor. Amén y amén. Vamos a quedar hasta aquí, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a los hermanos que nos van a ver o nos están viendo. Y nos vemos en nuestra próxima reunión para ser edificados en el Señor. Bendiciones a cada uno. Amén.